cuánto también nosotros podamos aportar limpiando nuestras áreas de trabajo, si acaso ellos por cargas de trabajo no han podido, ¿verdad? El lavado correcto de manos, la forma correcta de toser. Entonces, material tenemos, inclusive mañana se van a estar enviando a las distintas sedes afiches que contienen información importante a modo de prevención. El hecho de que nos acompañen también hoy nos va a servir para que las sedes también puedan ver esta charla, ¿verdad? Ellos están conectados por Zoom, lo vamos a grabar, vamos a tener un video que también se va a compartir y posteriormente la doctora nos va a dejar una presentación que se va a circular por correo electrónico. Entonces, esto como parte de las acciones que como institución venimos tomando alrededor del coronavirus. Sin más, los voy a dejar con el doctor. El doctor hace una charla y se tiene que retirar, pero la doctora nos va a acompañar para las diferentes dudas o consultas que se tengan al respecto. Muchísimas gracias a doña Marcela. Bueno, para nosotros como empresa, como Global Med, es un gusto poder compartir con ustedes este rato y como lo dice Marcela, la idea de la conferencia es tener una información apropiada y sobre todo de una fuente que pueda ser confiable, y es algo que hemos visto y que de lo que tenemos que tener muchísimo cuidado de cómo estamos adquiriendo la información, de dónde está viniendo y cuál es la situación real que está pues teniendo el país y el mundo sobre el coronavirus. Entonces, el coronavirus que nosotros estamos teniendo es una enfermedad nueva, es algo que llamaremos como una enfermedad emergente. O sea, eso quiere decir que es la primera vez que aparece. COVID-2019 básicamente viene de Coronavirus Disease, enfermedad, y en realidad es 2019, que es el año en el cual se descubre o inicia el proceso como tal. Aunque en realidad el nombre más profundo de la enfermedad como tal o del virus como tal es SARS-CoV-2, que es un virus que ya conocíamos anteriormente, SARS, pero este nuevo proceso inicia con una serie de cambios que son los que produce la nueva enfermedad que estamos viendo. Bueno, el objetivo de la conferencia básicamente es conocer el origen y el estado del COVID-19, vamos a identificar las correctas medidas de prevención y vamos a analizar la realidad del virus y los protocolos a nivel nacional, sobre todo desde el punto de vista de centros académicos y educativos, que es pues lo que es el centro cultural. De acá vamos a hablar acerca del origen, del estado, de los síntomas, de la sintomatología, y vamos a hablar un poquito de los casos. ¿Qué es esto? El caso sospechoso, el caso probable, el caso confirmado, que tanto sale en las noticias todos los días. Sobre todo tocaremos el tema de la prevención, hablaremos de los protocolos de manejo y veremos la realidad que tiene el virus en este momento. La idea de la conferencia también es que si hay alguna duda en el medio podemos atenderla, pero la doctora Solera también va a estar posterior a la conferencia hablando con ustedes y atendiendo cualquier pregunta que tengan. Como Global Med ya hemos también tomado una serie de disposiciones internas y manejamos un mismo idioma entre todo el personal. Bueno, hablemos un poquito del origen. Yo creo que ya es conocido por ustedes que este virus tiene su origen en la región de Wuhan, en China. Es una provincia, la capital de la provincia de Hubei, que tiene 11 millones de habitantes. Y eso es importante, ¿por qué? Porque el hacinamiento que tiene la región es importante. Entonces en China usualmente hay una alta densidad poblacional, entonces cualquier enfermedad tiende a propagarse de manera rápida a través de la población. Y también es algo que consideramos a nivel nacional en ciertas zonas. Si nosotros tenemos casos en zonas donde la densidad es muy alta, entonces se transmite de una manera mucho más sencilla, mucho más fácil el virus, y esa es la razón por la cual se toman algunas disposiciones a nivel nacional, sobre todo, por ejemplo, cancelar eventos masivos, o ahora que van a haber algunas disposiciones también inclusive para la Feria del Agricultor, por ejemplo, para disminuir la cantidad de personas que pueden estar dentro de estos lugares. Wuhan es una provincia que tiene un mercado marítimo, entonces es atravesado por un río. Entonces aquí en esta provincia y en esta región como tal, la población está muy acostumbrada a tener consumo de animales silvestres, y eso produce que haya un contacto muy cercano con una serie de situaciones con las cuales usualmente no estamos o no se está expuesto de manera normal, por lo menos no en la región occidental. El virus como tal y todos los virus que tienen que ver con un coronavirus usualmente provienen de algún animal. Entonces los que ya hemos resuelto, hemos visto anteriormente en el mundo, que han sido el MERS y el SARS, que han causado una mortalidad mayor que el coronavirus actual, vienen de animales. Entonces, por ejemplo, el MERS viene de un camello, el SARS venía de un gato.
Pero una vez que sale del animal, y que en este caso lo más probable es que haya venido de un murciélago, haya tenido un animal intermedio que aparentemente es un armadillo, y este es el que hace que llegue a las personas en los mercados que tiene Wuhan. Pero una vez que pasa el virus del animal, sin importar cuál animal haya sido, una vez que pasa del animal, llega a ser una transmisión persona a persona. ¿Y qué es una transmisión persona a persona? Bueno, no es, y tal vez voy a iniciar por lo que no es que si yo estoy aquí en este lugar respirando el aire que todos estamos respirando o el aire acondicionado, puede que me enferme. No pasa así, no se transmite por el aire, ¿okay? La transmisión persona a persona viene dada de que nosotros emitimos ciertas partículas al hablar, al estornudar, al toser, y estas partículas caen sobre una superficie. Posterior de que caen sobre una superficie, nosotros con nuestras manos tocamos esta superficie y luego la llevamos a nuestras mucosas, ojos, nariz, boca, y ahí es donde el virus como tal puede infectar a nuestro cuerpo. Por eso es que el mecanismo de prevención más apropiado en este momento sigue siendo el lavado de manos. Muy bien. ¿Qué pasa entonces con las superficies? Bueno, no hay en este momento un tiempo definido o estimado 100% para decir que va a pasar en la superficie tantas horas y después de que estuvo en la superficie tantas horas ya quedó limpio. Hay algunos estudios que nos hablan de 1 a 9 horas, otros que llegan a 12, otros que inclusive llegan a decir que puede pasar en la superficie días dependiendo de las condiciones que tenga esa superficie y de muchas cosas de limpieza y otras más. Pero tal vez no quisiera que usted se centre en el tiempo. ¿Por qué? Porque usted no va a ser capaz de identificar si en esta silla han pasado 9 horas desde que la limpiaron, 1 hora, 15 minutos, un mes, o si el virus está o no está en esta silla. Lo que tenemos que tener en nuestra cabeza de manera muy consciente es que si estamos tocando una superficie donde sabemos que ha estado expuesta o ha estado un contacto muy importante como la baranda del bus, entonces que usted tenga la noción de que en ese trayecto debe lavarse las manos o debe utilizar alcohol en gel que tenga concentraciones superiores al 70%, o que no debe tocarse la cara por lo menos en ese trayecto hasta que sus manos no estén limpias. ¿Y aquí va a ser una salvedad? Estamos hablando de esto dentro del contexto del coronavirus y del COVID-19, pero aprovechar de este proceso es generar esta cultura para nuestro propio día a día. Entonces es algo que tenemos que hacer. Lavarse las manos es algo muy importante para prevenir cualquier enfermedad, no solamente el COVID-19. ¿Cuál es el estado? Bueno, este es un mapa que cambia, es un mapa que usted puede encontrar en línea, es un mapa que cambia conforme se van reportando casos y los diferentes países nos indican el número de casos confirmados, el número de casos sospechosos, probables, etc. Bueno, a nivel mundial estamos en este momento arriba de los 110.000 casos. Esta diapositiva se hizo la semana pasada, por ahí de martes o miércoles estábamos en 100.000 y ahora estamos alrededor de 110.000, poco más de 110.000 casos confirmados a nivel mundial. Y estamos prácticamente, aunque no se aprecia muy bien el mapa, pero estamos prácticamente en todas las regiones del mundo en este momento. Si lo vemos en relación a la cantidad de fallecimientos, de 100.000 estamos alrededor, ahí está muy bien, estamos alrededor de 3.400 fallecimientos. En grandes números, más o menos, la mortalidad por el virus ronda un 3%, entre un 2 y un 3%, pero lo voy a decir al revés, porque a veces siempre lo vemos desde el punto de vista negativo porque llama más la atención. La sobrevida, o sea, la cantidad de pacientes que sobreviven a esta infección es del 97%. Hay muchas más enfermedades que causan una mortalidad mucho más importante que la que puede causar el coronavirus. En Costa Rica nosotros iniciamos con 2 casos sospechosos, y los 2 casos sospechosos que tuvimos, uno estuvo en Pocosí, otro estuvo en Heredia. Eran 2 personas que venían de Italia y estaban enfermas, o sea, tenían algún tipo de síntoma gripal que vamos a dar más adelante. Estos 2 casos de hecho fueron descartados, muy bien, aunque venían de una región endémica, aunque habían estado expuestos, lo que tenían era una gripe causada por cualquier otro virus que no era coronavirus con ellos. Pero no pasaron más de 2 días para que arrancáramos ya con casos confirmados en Costa Rica. El caso más importante, el que usted más ha visto en las noticias, probablemente sea el que se identificó de un médico, el doctor Albernas, en el hospital de Alajuela. Este doctor, su factor de riesgo fue haber salido del país y haber estado recogiendo un familiar en el aeropuerto de Tucumán, en Panamá. Se viene para Costa Rica, ni siquiera sale del aeropuerto, se viene para Costa Rica y tiene el coronavirus él, la persona o su familiar y el cuidador de la cuidadora del familiar que fue a recoger al aeropuerto. El espacio de incubación del virus es entre 1 y 14 días en este momento. Eso quiere decir que usted puede pasar entre 1 y 14 días sin haber presentado ningún tipo de sintomatología. Y eso es
lo que genera que se empiece, si no se tiene un protocolo adecuado de lavado de manos, que se empiezan a generar nuevos casos en otras partes. Entonces, en este momento, los casos que hay confirmados en el país, que en la mañana eran 9, pero probablemente durante el día vayan a ser más ya, ya hay 2 más que aparecieron en escuelas. Son contactos usualmente de este médico, y a través de los contactos de este médico aparecen otros contactos, y así es como se va dando la transmisión del virus. Todo de nuevo se devuelve a que si tenemos un adecuado mecanismo de prevención, un adecuado protocolo de estornudo, de lavado de manos, de tos, no se dispersa el virus. Y otra cosa que es muy importante de lo que ha pasado con nuestros casos es que tenemos la idea de que si alguna persona ha estado relativamente cerca de uno de estos casos, ya es 100% fijo que tiene el virus. Y eso tampoco es así. No todos los contactos, y como lo hemos visto, por ejemplo, ayer en el país se descartaron más de 20 casos. ¿Y por qué se descartan estos casos? Porque sí tienen el factor de riesgo de haber estado cerca de la zona, haber estado cerca de donde está este médico, o haber tenido un contacto con alguno de los casos confirmados del país eventualmente, pero las pruebas dan negativas. Entonces no es que todo paciente que estuvo en contacto, toda persona que estuvo en contacto de fijo desarrolla la enfermedad o el virus como tal. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas que nosotros podemos desarrollar una vez que tenemos esta enfermedad? Bueno, el primero de ellos, y el más destacado tal vez, es la presencia de fiebre. Fiebre, ojalá medida por termómetro. Fiebre no siempre es solamente sentirme caliente, porque a veces no tiene nada que ver de fiebre si yo me siento caliente. Es lo ideal es tener un termómetro para poder tomarme la temperatura y ver si está arriba de 32 grados centígrados, que empieza a dar un indicativo de que es fiebre lo que tiene este paciente. ¿Qué más? El dolor de garganta, el malestar general, o ya estar un poco más cansado de lo normal, la rinorrea, la secreción nasal, y la tos seca o los estornudos. Hasta este momento no hemos dicho nada diferente de lo que sería una gripe común. ¿Por qué? Porque básicamente lo que estamos viendo en este momento con el coronavirus es una gripe más, es una gripe común, como lo hemos visto anteriormente. Solamente que es nueva, y al ser nueva, el cuerpo todavía no ha tenido toda la oportunidad de aprenderse cómo es esta gripe y se propaga de una manera rápida. Por ende, tal vez lo que tenemos que estar preocupados en este momento es por, Dios mío, ¿qué va a pasar si me da coronavirus? Tenemos que estar preocupados por cómo hago para prevenir que no me dé ni ni ninguna otra gripe eventualmente. Podemos dividir a los pacientes que tienen sintomatología en 3 grandes grupos. El primero de ellos, que es aproximadamente, si yo tuviera 100 pacientes, aproximadamente 80 de estos 100 pacientes van a presentarse o sin síntomas o con síntomas muy leves. O sea, voy a lograrme a ese número. La gran mayoría de pacientes, 80 de 100, o sea, un 80% de todos los casos, o no tienen síntomas o sus síntomas son muy leves. ¿De acuerdo? Hay alrededor de unos 15 pacientes de estos 100 que estábamos hablando, un 15% que tienen síntomas gripales un poquito más fuertes, como si tuvieran una gripe quiebrahuesos, con tal vez algún grado de dificultad respiratoria que requerirá consultar a un centro de salud. Y tenemos 5 pacientes, de esos 100 pacientes, tenemos 5 pacientes que celebran una neumonía grave o una insuficiencia respiratoria aguda grave, que es el término que utilizamos, que son los que van a estar sí o sí hospitalizados. De esos 5, hay aproximadamente 2 pacientes que son los que tienen un riesgo aumentado de tener una complicación superior o de fallecer. Pero no es, o sea, de todo lo que los números que acabamos de ver, es el menor de todos los números. Ahora, ¿qué pasa con este último detalle? Que claro está que hay que tener cuidado con poblaciones que se consideran poblaciones vulnerables. Entonces, los pacientes que tienen enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, algunas enfermedades cardíacas, o son sencillamente pacientes que tienen sus defensas, son inmunosupresos, tienen sus defensas por, no sé, por algunas enfermedades como VIH, por ejemplo, que generan que las defensas no sean lo más eficientes posible. Entonces, estos tienen mucho mayor riesgo de estar dentro del grupo de esos 5 pacientes que estábamos hablando. Ahora, supongamos que, porque yo estoy seguro que la duda es, supongamos que yo estoy dentro de uno de estos grupos, entonces, ¿qué debería hacer? ¿Debería quedarme en mi casa? ¿No debería salir nunca más hasta que no se controle? No, tampoco. Lo que usted tiene que hacer es extremar medidas. Yo prefiero con extremar medidas ser mucho más consciente de lavarse las manos, ser mucho más consciente de, si no tengo la oportunidad de lavarme las manos, utilizar el alcohol, si no tengo ninguno de los dos, de por lo menos evitar tocarme las mucosas, y apenas llego a casa, de nuevo hacer los protocolos apropiados.
Y nosotros, que tal vez no estamos dentro de este grupo de factores de riesgo, lo que tenemos que tener es también muchísima conciencia de que hay que cuidar a esta población. Entonces tenemos que ser nosotros muy respetuosos, muy conscientes del protocolo apropiado, de estornudo, de tos, de lavado de manos también, para que no seamos parte de que la enfermedad se siga propagando. Bien, ¿qué es lo que vemos o lo que diferenciamos como caso sospechoso, como caso probable o como caso confirmado? Entonces, un caso sospechoso, que es lo primero que tengo de esta línea, dice que es una persona que tiene síntomas, pero además de que tiene síntomas de los que ya vimos anteriormente, esos síntomas gripales, tiene que tener algo que llaman nexo epidemiológico, o sea, un viaje reciente a una zona de riesgo. El Ministerio de Salud tiene un mapa de zonas de riesgo que está en su página, y además hay algunas zonas que ya sabemos: Asia, China, Corea, Italia, que son zonas que ya sabemos que son endémicas en este momento. Que ya voy a explicar esta que dice no tiene patología, pero la segunda es contacto. Entonces, ¿a qué nos referimos con contacto? Sí, claro, si usted ha estado a la par, si tiene síntomas, si ha estado a la par de alguno de los pacientes sospechosos o confirmados, usted debe consultar para que se descarte si usted tiene o no tiene. La probabilidad más alta es que tenga una gripe normal causada por cualquier otra cosa, ¿okay? Pero sí es importante que se haga la consulta como tal. Y esto que dice no otra etiología es lo que ustedes han visto, que dicen que se le hizo la primera prueba, para saber. Esta primera prueba, llama field rate, esta primera prueba básicamente es un panel respiratorio de virus. Entonces nosotros tomamos a este paciente, le hacemos una prueba y vemos si los síntomas que está teniendo en este momento son causados por cualquier otro virus que tenga este panel, que no sea el coronavirus COVID-19 como tal. Si le da positivo a esa prueba por alguno de los otros coronavirus, entonces nosotros ya sabemos que la probabilidad de que tenga el otro es muy baja. ¿Por qué razón? Porque los síntomas son causados por otro virus. Bien, si no, entonces se le hace la segunda prueba. Cuando usted ya hace esa prueba, tiene uno de estos, se convierte en un caso improbable. Pero si ya nosotros hemos tenido alguna de estas, nos pasamos a la confirmación. ¿Qué es la confirmación? Esta es la que hace la incienza, que dura más o menos unas 24 horas en establecerse. Se llama reacción en cadena polimerasa, PCR, que es específica para identificar el ADN del virus en el cuerpo. Cuando ya se ha identificado el virus en el cuerpo, nosotros podemos decir: usted es un caso confirmado, se queda aislado. Si tiene síntomas leves o tiene síntomas, se queda en su casa. Si usted tiene algún síntoma un poco más fuerte, entonces usted probablemente va a estar aislado en el hospital. Y si su sintomatología es muchísimo más fuerte, pues entonces requerirá de soporte más importante dentro de un centro hospitalario. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para prevenir? Entonces, aquí lo he puesto en 4 puntos, aunque en realidad vamos a tocar 5 puntos. El primero de ellos es: supongamos que usted está enfermo, usted tiene síntomas reales, síntomas gripales. En este momento, la indicación, si usted presenta cualquiera de estos síntomas, es quédese en casa, no ande repartiendo virus por el resto de lugares en los que usted transita, ¿ok? Que probablemente, si usted no tiene contacto con nadie, no es coronavirus. O sea, no es como que si mañana usted amanece con secreción nasal y dolor de cabeza de usted ya y no tiene contacto con ninguna de estas personas, usted va a pensar que tengo coronavirus. No, la probabilidad es bajísima, ¿ok? Para no decir nula. Pero sí es mejor que usted permanezca dentro de su casa. Si usted tuvo contacto con alguna de estas personas, pues váyase al centro de salud para que le hagan las pruebas. En ese caso, sí estamos de acuerdo. La otra cosa que tenemos que hacer como medida de prevención es, de nuevo, si usted está en contacto con superficies contaminadas, que vamos a ponerlo de esta manera, usted no sabe si está contaminado o no. Siempre que tenga contacto con superficies y no pueda lavarse las manos o utilizar el alcohol, no se toque la cara, no se exponga a que sus mucosas tengan el virus como tal. El virus no entra por la mano, no es como que yo toqué la silla y entonces me va a entrar el virus por la mano. No, el virus no entra por la mano, el virus entra cuando mi mano contaminada toca alguna de las cosas que puede estar, que tiene mi cuerpo y que es lo que me lleva a la enfermedad. Claro está que una de las medidas más importantes de todas es el lavado de manos. Muy bien, lávese las manos, pero no piense que lavarse las manos es solamente cuando termine de usar el baño o solamente antes de comer. Hay que tener la cultura de lavado de manos cuando llego al trabajo, cuando salgo del trabajo, cada cierto tiempo dentro del trabajo, cuando estoy en contacto con zonas comunes, me lavo las manos, ¿okay? Y recuerde que para lavarse las manos lo ideal es que dure al menos unos 30 segundos lavándose las manos, abra el tubo, humedézcase las manos, cierre el tubo, utilice el jabón y recuerde que va a lavarse la mano completa. ¿Qué quiere decir eso? Sí, se lava las palmas, se lava las uñas de ambas manos, se lava entre los dedos, muy bien, da la vuelta,
se lava el dorso de la mano y también la parte del dedo gordo. Así es como deberíamos lavar las manos. Ya pasó el jabón por todos estos sectores. Vuelve a abrir el tubo, vuelve a meter las manos, se enjuaga las manos, el tubo se seca bien y se acabó. ¿De acuerdo? Pero hagamos esto. El alcohol en gel no sustituye el lavado de manos. Es una medida que utilizamos para que también funcione cuando tiene concentraciones superior al 70%, para que en los lapsos que no tenemos la oportunidad de lavar las manos lo utilicemos. Muy bien, entonces nosotros tenemos, si por ejemplo usted sale hoy en la tarde y tiene que viajar en un bus y se va a ir 2 horas en el bus, entonces en ese trayecto usted puede utilizar el alcohol. Muy bien, pero no es una medida que pueda sustituir el lavamanos cuando llego a mi casa y tengo un lavamanos para utilizar. Muy bien. La otra medida preventiva es el protocolo de estornudo y de tos. Entonces, yo creo que la gente lo conoce, ¿verdad? Entonces, cuando usted tiene tos o usted siente que va a estornudar, aunque sea por una alergia, lo ideal es que usted utilice el codo para realizar este estornudo, para estornudar. Ahora, el Ministerio de Salud nos dijo que saludemos de codo, ¿verdad? Entonces, bueno, ojalá que más bien no saludemos de codo tampoco, porque si es el que usamos para estornudar, no, vamos parecido, ¿verdad? Vamos parecido. Ayer estuve en un colegio y los muchachos decían en el colegio que ahora de adelante se van a saludar con los pies, ¿verdad? Entonces, que parece la medida más sencilla, saludarse con los pies. Bueno, esa es otra cosa que tenemos que intentar recordar. En Costa Rica estamos muy acostumbrados a extender la mano, a dar el puño, a dar un beso para saludar, y hay que intentar, por lo menos durante este tiempo, evitar este contacto, que nadie se moleste, porque cuando yo entro no le doy la mano a todo el mundo, sino que los saludo y les digo hola, ¿cómo están? Y listo, ¿verdad? Entonces, esa es otra medida de prevención. Y la quinta que les decía, que también es muy importante dentro de este contexto, es difundir noticias apropiadas, ¿ok? Y adquirir noticias apropiadas. Entonces, puedo resumir esto de manera muy sencilla. Ningún audio de WhatsApp es una noticia correcta o apropiada. El audio que dice que los médicos japoneses y que respire y sostenga yo no sé cuánto y que tome mucha agua porque lava el virus, eso no existe, no es real, no está comprobado, y ninguna información verídica, real y seria se va a transmitir a través de WhatsApp. ¿De acuerdo? A menos de que sea sus jefaturas, que probablemente en algún momento tendrán que utilizarlo como medio rápido de comunicación. En redes sociales hay que tener muchísimo cuidado. Entonces hoy estuve viendo un video que cuenta una historia acerca del virus como tal, que no tiene ninguna fuente comprobada, que no tiene ninguna bibliografía real, que no se sabe de dónde viene, que es una persona que nadie conoce hablando y diciendo nombres. A eso no hay que creerle. Es más, ni lo vea porque le puede generar ciertas dudas. Entonces, ¿de dónde vamos a adquirir esta información? Si usted la ve en redes sociales, que esta vez la estamos adquiriendo de manera más pronto en este momento, usted la va a adquirir en 3 lugares en Costa Rica: Ministerio de Salud, Caja Costarricense de Seguro Social y la página de Casa Presidencial, y se acabó. Son las 3 fuentes reales. Los medios de comunicación replican esto a su propia interpretación en algunos contextos. Entonces hay que tener cuidado también con lo que leemos de medios. Estas son las 3 fuentes de comunicación más seguras que tenemos. A nivel internacional también está el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, que es el CDC, y la Organización Mundial de la Salud, que siempre están emitiendo también data y el contexto de lo que está pasando con esta enfermedad en el mundo. Bien. El Ministerio de Salud tiene un montón de lineamientos, y esta es la página del Ministerio, un pantallazo de la página del Ministerio donde están todos los lineamientos que hay. No es la primera vez que nuestro país se afronta a una situación similar. Ya lo hemos visto anteriormente, ya lo hicimos con H1N1, con gripe aviar, con gripe porcina, tuvimos protocolo de ébola también. Entonces no es la primera vez que nos afrontamos. Sí, este virus es más virulento que otros, o sea, se contagia más fácilmente que otros virus y más rápido, ¿de acuerdo? Pero no es la primera vez, y de hecho si ustedes contemplan la evolución de nuestros casos, no ha sido tan rápida como la de otros países, donde en 2 semanas había más de 1000 casos. En nuestro contexto arrancamos con 1, con 2, vamos por 9, probablemente vayan a ser más durante el día. Es normal que sea más durante el día, pero no ha sido tan veloz como en otros, y por eso se toman medidas. Entonces el Ministerio de Salud, por ejemplo, ha cancelado eventos masivos. Se tratan de eventos importantes a nivel nacional y con muchísima planificación que ya están siendo cancelados y que no van a poder realizarse. Y también genera una serie de lineamientos que dentro de las instituciones que ya vamos a comentar. Precisamente estos. Entonces, estos son para centros educativos y empresas. Es un texto que hemos resumido en 4 puntos muy básicos, porque la idea es que usted se los lleve bien
para su casa y los pueda recordar. El primero de ellos es garantizar, divulgar y prevenir. Entonces es esto que estamos haciendo, tanto nosotros como en Global Med, como Centro Cultural, que toma la decisión de garantizar que sus trabajadores tengan los baños con jabón, tengan estaciones con alcohol, que tengan la información de lugares apropiados, que esto les facilita hacer la prevención del contacto, explicándoles cómo se realiza y divulgando una información que es apropiada y real. ¿Bien? El segundo punto que resaltamos es la desinfección de superficies. Entonces yo sé que el Centro Cultural, por ejemplo, ha reforzado su staff de equipo de limpieza para que las superficies se mantengan descontaminadas durante varias veces al día y que eso nos permita asegurar que el riesgo de que el virus surja es mucho menor. Otra cosa es las toallas desechables y jabón de manos dentro de los baños, que yo mismo tuve la oportunidad de comprobar que hay. Entonces es algo que también la institución ha tomado. Y lo otro que se hace es reportar casos. Entonces eventualmente no somos ni nosotros la entidad, ni la cultura la entidad que levanta el teléfono para llamar. Hay algunas empresas que han tomado decisiones en ese sentido, pero ¿qué es lo que motivamos en esta línea? Lo que motivamos es que hay algún síntoma o alguna persona que ha tenido contacto y presenta sintomatología, se queda en su casa y si tiene contacto se va para el centro de salud a que se le realicen las pruebas necesarias. ¿Cuáles son las realidades o qué es la realidad que podemos o que conocemos acerca de esto y qué es lo que pasa entonces a nivel mundial? Voy a resumirla de nuevo en números porque quiero que eso quede muy claro. Entonces, si yo tengo muchos pacientes, vamos a hacer un porcentaje esta vez, el 80% de los pacientes o no tendrán síntomas o serán síntomas muy leves, ¿okay? Como una gripe normal, como ya hemos tenido con gripes anteriormente. El 15% de los pacientes tienen un cuadro un poco más severo que podría tener algún grado de dificultad respiratoria y tiene que consultar sin duda alguna al centro de salud. 5% de estos pacientes son los que tienen una insuficiencia respiratoria aguda grave o una neumonía grave, que son los que están dentro del hospital internados. En Costa Rica hay uno que está internado en cuidados intensivos, uno de todos los casos nada más. Y 2% son los que podrían eventualmente fallecer de la enfermedad como tal. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que en el mundo hay muchísimas otras enfermedades, incluyendo la gripe normal, incluyendo la gripe común, que causa muchísima mayor mortalidad, muchísima más mortalidad de la que causa el coronavirus. No es pues consciente o adecuado hacer una comparación de una enfermedad crónica con una enfermedad aguda, no, son totalmente diferentes, pero lo que queremos resaltar es que si bien es cierto es una enfermedad muy importante la que estamos teniendo en este momento, su trasfondo o lo que nos puede ocasionar a nivel de consecuencias no es tan grave como otras enfermedades que no estamos teniendo en nuestra cabeza día a día, y no las tenemos en nuestra cabeza día a día porque probablemente no las difundimos en las noticias 10 veces al día, ¿verdad? Entonces es también un llamado a que nosotros tengamos calma en esta línea, no seamos nosotros alarmistas en un sentido a nivel nacional de que estamos delante de algo fatal en este contexto, sino más bien seamos nosotros precursores y difundamos de manera apropiada la información y las medidas correctas para prevenir, que es lo que realmente debe preocuparnos en este momento. No es si se adquiere o no se adquiere, se tiene o no se tiene, porque nos estamos dando cuenta que eventualmente si se tiene es como tener una gripe, sino, y tal vez ni siquiera me dé síntomas, sino que lo que debemos de ser conscientes es de que hay que lavarse las manos, de que hay que tener un protocolo adecuado de estornudo, y de tos, y de que hay que difundir noticias apropiadas. Entonces yo quisiera cerrar la conferencia precisamente retomando esos puntos. La prevención es prioritaria y la prevención es parte de nosotros. Nosotros de manera individual debemos tener prevención. El Centro Cultural, las instituciones a nivel nacional y los protocolos a nivel nacional existen y están, pero la responsabilidad individual de cada uno de nosotros, para la redundancia, no está eximida. Nosotros somos responsables de tener y de aplicar todas estas medidas. El segundo punto, la segunda conclusión en este sentido es de nuevo invitarlos a obtener la información solamente de fuentes apropiadas y a no difundir información que no es correcta o que no estamos seguros si es correcta. Y de nuevo les digo, ni escuche el audio, no, aunque esté en el audio se le parezca al presidente hablando, les prometo que el presidente no manda esos audios así para que todo el mundo los tenga, ¿de acuerdo?
Y el último punto con el cual cierro la presentación es de nuevo hacer un llamado a la tranquilidad a nivel nacional. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Porque una vez más estamos delante de una gripe, que lo que tenemos que hacer nosotros es cuidar a las personas que se podrían complicar y que eso nos corresponde a nosotros. Las instituciones ponen de la mano, como lo está haciendo el centro y como lo están haciendo otras instituciones, pero es nuestra tarea y nuestra responsabilidad estar seguros de que estamos utilizando los mecanismos apropiados de prevención. Esta bibliografía que se utilizó para generar la conferencia, no hablamos sin datos y sin evidencia, sino que hablamos procurando que se asegure que la información sea la más correcta posible. Bueno, yo con esto cierro. Abro el espacio si tienen alguna consulta para que también pueda ser atendida por la doctora Solera, y que también si tienen cualquier otra duda no duden en contactarla o escribir también con GlobalMed, y con muchísimo gusto nosotros estaremos dispuestos a contestar cualquiera de sus preguntas. Muchas gracias. Vengo para despejarle todas las dudas que ustedes tengan. Aparte de eso, voy a reforzar un poco las medidas de prevención. Los que vinieron ayer a consulta, igual en cada una de las consultas yo les mencioné lo importante de lo que es el lavado de manos, lo que es el protocolo de estornudo, ¿verdad? ¿Qué es el fin y el motivo del por qué el doctor Pérez vino aquí y el motivo mío? Porque no queremos que ustedes entren en pánico. El Ministerio de Salud nos pidió a nosotros, los médicos, que infundiéramos mensajes de tranquilidad ante todas las personas. Aparte de eso, que no se divulgue información que es incorrecta completamente. Entonces también vengo aquí para despejarle todas las dudas que ustedes tengan. Entonces, lo importante de todo son las medidas de higiene, ¿verdad? ¿Qué es lo esencial? El lavado de manos. Como dijo el doctor anteriormente, un alcohol gel no va a sustituir un lavado de manos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Cantar cumpleaños 2 veces, ¿verdad? Dicen, o si no, lavar por lo menos unos 20 a unos 30 segundos, ¿verdad? Lo importante es utilizar bastante agua y jabón. Estamos viendo que se han hecho pruebas de que duran aproximadamente unos 5 minutos en todo lo que son las superficies. De la hora que se pueda desinfectar, el virus se puede eliminar, ¿verdad? Con alcohol mayor a 70. Otra parte importante es la higiene personal. ¿En qué sentido? En que a la hora que nosotros nos bañamos tengamos buena limpieza. Otra parte importante es el protocolo de estornudo. En caso de mantenimiento, ¿verdad? Tener todas las previsiones del caso, ¿verdad? Y con respecto a cómo actuar si hay un caso sospechoso, ¿qué es lo más importante? Yo aquí estoy solamente los lunes, pero en dado caso que se reporte, lo más adecuado es que la persona le informe a su director en este caso y que se vaya a un servicio de emergencias directamente, o sea, para prevenir del hecho de pasar por la pena que venga al centro y que después haya que hacer un protocolo de limpieza y después entren en pánico y etcétera, ¿verdad? Entonces, si el paciente está sintomático, en dado caso que llegara, ¿verdad? Ya nosotros por parte de GlobalMed van a mandar todos los implementos de portar una mascarilla N95 tanto para el médico como la persona afectada, ¿verdad? Aparte de eso, yo tengo que reportar inmediatamente el caso. ¿Qué pasa si llega una persona sospechosa aquí y yo no estoy? Lo ideal es que llamen al Ministerio de Salud para que ellos le den el orden, que generalmente les va a pedir que se ponga una mascarilla el paciente y que se dirija a un centro de emergencias. Pero es lo que
a la hora que llamamos al ministerio, él va a venir, ¿verdad? En dado caso, o si no, va a dar las previsiones de lo que van a hacer, porque ahorita ellos están trabajando y están haciendo lo mejor que pueden. De hecho, el Ministerio de San Pedro es uno de los mejores y de los que andan detrás de los protocolos, entonces con ellos pueden contar con toda la ayuda. La que se encarga de esto se llama María Antonieta. Bueno, debemos trasladarlo. ¿Qué es lo que sucede cuando llega a emergencias? Lo que se toma es un cultivo propiamente de las secreciones respiratorias. Entonces, por eso es lo que el doctor decía, no nos vamos a contaminar si yo toco esta superficie, sino que es cuando nosotros tocamos secreciones propiamente, ya sea de los ojos, de la boca, ¿verdad? Que eso es lo que hace que nos contaminemos de esa forma. Esto es importante del aislamiento. Tanto ahorita lo que son resfríos y gripes nos están pidiendo que por favor lo estemos trabajando, ¿verdad? Que aunque no sea coronavirus, que lo estemos trabajando de manera de reposo, ¿verdad? Para evitar que se contagien más personas y evitar tener que hacer todo el protocolo por todos los pacientes, ¿verdad? Y que no se necesite hacer en debido caso. Entonces, ¿qué pasa si se da un caso en el centro cultural? Bueno, lo más correcto es que tenemos que desinfectar todo el área donde estuvo la persona. En dado caso, lo que es el consultorio, si en dado caso estuvo ahí, tenemos que limpiar con alcohol gel y las manos, ¿verdad? Por supuesto, o sea, hacer un correcto lavado de manos, utilizar el alcohol y aparte de eso, el alcohol especial para limpiar superficies. El personal de limpieza sí es importante que utilice un equipo especial y de manera que todo sea desechable, ¿verdad? Y aquí le traigo las acciones que por parte del Centro Cultural ya han realizado, ¿verdad? Poder colocar lo que son el alcohol gel en todas fuera de las aulas, importante lo que es el jabón, las toallas, ¿verdad? Y aquí esto nunca falta. Aparte de eso, el personal de limpieza está esperando que salgan las clases para poder estar desinfectando los pupitres en todas las zonas, también pasillos, áreas en común. Ya mañana se estarán pegando, van a ver, van a llegar un montón de afiches, de manera que a todas las sedes se van a poner tanta información del coronavirus como lo que es el lavado de manos y el protocolo de estornudos. Son los 3 afiches que van a llegar y lo que son las charlas informativas. Entonces, ¿tienen alguna duda, alguna consulta? Una consulta, lo que dijo el doctor de las personas que son como más propensas a, lo dijo las personas que son asmáticas. Sí, son problemas respiratorios que entran dentro de, ¿verdad? Pacientes con EPOC, pacientes asmáticos, aparte con otras enfermedades respiratorias. Pero digamos, lo que queremos es que no se asusten de manera que vamos a mandar a todos, ¿no? Sino que simplemente son personas vulnerables, ¿verdad? Exactamente, no me hagan esas caras de tristeza. Son personas vulnerables que hay que tener mayor cuidado. ¿Y eso afectaría en los cortados, los pones, no sé? Sí, por supuesto, pero ¿qué es lo ideal? Lo que es completamente lavado, tener, obviamente, ahorita andar vendado, si fuera el caso que tuviera alguna herida expuesta, ¿verdad? Propiamente. Doctora, si alguien no atiende la consulta y usted no sabe si yo soy asmático, yo creo que sería importante que cualquier compañero colaborador nuestro que tenga una condición que nosotros, por una razón, no tengamos su expediente médico, pues lo haga saber, ¿verdad? Hay compañeros que también no asisten a la consulta médica. Eso es muy importante. Casi la mayoría los conozco, pero hay otros que no han venido nunca a consulta, entonces no hay una evidencia como tal, un antecedente como tal en la historia clínica. Entonces sí es importante que le comunique a su director, ¿verdad? No es que vamos a divulgar enfermedades, no, esa no es la razón, pero sí es importante para que el director tome las acciones del caso, debido a que ya sea que el Ministerio de Salud o lo que sea el gobierno dé la orden de suspender absolutamente todo. Nosotros tenemos también actividades culturales que de alguna forma agrupan grupos de más de 100, 150 personas. ¿Qué abordaje sería el adecuado para aspectos, digamos, del teatro juvenil, nuestras galerías que están abiertas al público?
Bueno, en este caso sí sería importante lo que es la limpieza del lugar antes y después, ¿verdad? Tratar de evitar, bueno, tener ese orden, que no hayan aglomeramientos ni de desorden, sino que todo sea, tratar de suspender, acatar las órdenes del gobierno, suspender todo lo que sean eventos de gran cantidad, ¿verdad?, de personas, o por lo menos, en este caso, si no disminuir la cantidad de horas. Escuchando ya el gobierno, dice que actividades culturales de Sí. 50 más personas, pero habla de actividades de culto de más de 200. ¿Cuál es la diferencia entre una actividad de culto y una actividad cultural en un teatro en términos de abordaje medio? Es que, bueno, en la parte de lo que es religión, es por el contacto que hay durante la actividad, ¿verdad? En un teatro la persona va a estar sentada y no va a haber tanto contacto, por eso no sería tanto el riesgo. Pero, digamos, por ejemplo, con respecto a la parte de religión, es porque se da la mano, se da la comunión, entonces se dan muchas cosas, ¿verdad?, que aumenta el porcentaje de riesgo de que se transmita, ¿verdad? Porque una cosa es cuando yo me lavo las manos, ¿verdad?, y entrego la comunión y saber si esa persona se lavó o no, ¿verdad?, queda como la duda. En este otro caso, pues obviamente no hay tanto riesgo pero siempre es mejor tratar o por lo menos tener esa conciencia pues se puede repartir información antes y después de lo que es el lavado de manos. No sé si tienen alguna otra duda o pregunta. En 7 días, el lunes pasado, dijeron que eran muy pocos los casos en niños, incluso hablaban de menores de 15 años. Hoy en Telenoticias reportan 2 casos en niños acá, uno de 11 años y otro de 13 años. Entonces, como que no concuerdan los dos datos, ¿verdad? Sí, bueno, el tema con niños es muy bajo la probabilidad de que, digamos, el contacto y la transmisión puede suceder a cualquier persona, ¿verdad? Pero que igual en niños se cumple la parte de la población de riesgo, ¿verdad? También los medios a veces son un poquito alarmistas con ciertas cosas, ¿verdad? Entonces tratan de comparar situaciones y cosas que no son reales y que es lo que el ministerio nos está pidiendo. Igual los niños tienen, mientras que tengan su alimentación correcta, que tengamos lo de lavado de manos, lo que es el protocolo, igual la defensa de ellos funciona como cualquiera de nosotros, pero sí es importante que igual si es un niño que padece de cáncer, si es un niño asmático, igual sigue siendo una población de riesgo, ¿verdad? Entonces sin tomar las medidas del caso, ¿verdad? Sí, ahorita nos están pidiendo que resfríos comunes, gripes, todo debe de aislarse. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Después de todas estas charlas, escucho alcohol, gel y demás, pero nunca escuché guantes. Es que En estos casos, no es necesario. ¿Por qué razón? Porque ¿de qué me sirve a mí utilizar un guante si, de hecho, te voy a hacer la comparación, las mascarillas? ¿De qué me sirve a mí utilizar una mascarilla? Primero, si muchos no saben usarla, ¿verdad? Según, porque no es deber de ustedes el saber usarla, propiamente el personal de ciencias de la salud es el que sabe utilizarla. Y también ¿de qué me sirve? Que agarro y me la quito y la pongo mientras que voy a comer. ¿Me entiende? Entonces, igual pasa con los guantes. Tal vez usted no tiene la posibilidad de estarse quitando los guantes y cambiándoselos constantemente. ¿Por qué razón? Porque usar los guantes, pero abrís y todo, entonces tal vez te proteges vos en ese sentido, pero cuando se quitan los guantes no lo hace de la manera correcta, igual se infecta, igual tiene que lavarse las manos. Entonces, lo más correcto es lavarse bien las manos antes y después, ya sea de ir al baño, de comer. Eso sí, como grupo les invito a que no traigan almuerzos compartidos, ¿verdad? Evitar que se dé este tipo de contaminación de esa manera. Pero lo que son guantes y mascarillas no es solamente la persona que está con un problema respiratorio, ¿verdad? Con gripe, resfríos y todo, si en dado caso tiene que salir a exponerse, pero por eso es que estamos aislándolos, para evitar que salga el medio. ¿Marcia? No, casualmente era la consulta también. Algunos me han preguntado por guantes y mascarillas. Sin embargo,
tienen un protocolo de uso. Entonces, ¿de qué me sirve ponerme la mascarilla si yo llego y la pongo en la mesa para comer? Entonces, ahí igual estoy contaminando la mascarilla. Entonces, es innecesario propiamente gastar ese insumo. Aparte de, si fuera el caso que la persona estuviera con síntomas respiratorios y tiene que presentarse en trabajo por alguna razón, sí tiene que usar la mascarilla. ¿Cuál es la forma correcta? Poner la parte celeste hacia afuera, ¿verdad? Que se llama mascarillas quirúrgicas. Ahí sí, si tiene que presentarse al área de trabajo y no puede aislarse, entonces sí usar las medidas del caso, pero si no, no hay ninguna razón. Todo lo que el doctor Pérez y todo lo que yo les traje, igual el protocolo que se les va a estar pasando, todo está hecho base en los lineamientos del Ministerio de Salud, tanto de Costa Rica como los de España. Entonces, para que ustedes estén informados. ¿Alguna otra pregunta más? Tomando todas las medidas de prevención, ¿cuánto tardará el virus en controlarse? No sé si la palabra correcta es disminuir los casos. ¿De qué tiempo estamos hablando? ¿Un mes, 2 meses? Bueno, ¿Es incierto? todavía es incierto porque hay mucha información que andan propagando sobre